Hi everyone, I'm Chris. Don't forget to subscribe and hit the like button too. I appreciate it. And today we're gonna to react to a new song from Voice Play. This song was released a few minutes ago, I think, but was released today. And it's Be Prepared, feat Michael Kilgore, a cappella. This song is from The Lion King. I think is the Scar song. And yeah, let me know in the comments. What do you think? Like always, but be gentle, because if you're not, you are banned. I know you know it. I know you know it. So let's check this out. Your powers of retention are as wet as a warthog's backside. Sí, es la de Scar. Thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression. The lights are not all on upstairs, but we're talking kings and successions. Even you can't be caught unaware. So prepare for the chance of a lifetime. Be prepared for since. A ver. Sí, Scar tenía que ser Jeff. O sea, no podía ser otro que no fuera Jeff. Tenía que ser Jeff. Dios. Esta es mi canción favorita del Rey León. Sí, es mi favorita del Rey León. Recuerdo cuando era pequeño, esta escena igual da un poco de miedo. Bueno, teniendo en cuenta que cuando salió el Rey León yo tenía 3, 4 años. ¿Sabes? Y de hecho tenía la colección completa en lo que eran las figuras coleccionables. Con los años se fueron perdiendo las mudanzas y todo eso. Lo que sí aún conservo es el peluche original del Rey León. Eso sí es lo que aún conservo. Ese peluche tiene casi mi edad. Es 4 años menor que yo, ¿sabes? Yo estoy en los 30. Ese peluche también está en los 30. Pero un par de años menos que yo, ¿sabes? Es lo único que conservo hasta el día de hoy. De esos años, estamos hablando de los 90. Joder. Pero concentrándonos en lo que es el video, como siempre, VoicePlay nos da una clase magistral de lo que es una puesta en escena, lo que es la escenografía. Eso es lo que más me gusta de ellos, siempre se los he comentado. Logran muy bien el tono verde que tienen en la película. Ahí el vaporcito de los geysers que hay en esa zona de, digamos que de la montaña, cueva, porque nunca queda muy claro si están dentro como de una cueva, entre acantilados y cosas así. Uno puede creer que están como dentro de acantilados porque después se ven las hienas como sobreponiéndose en las paredes. Pero los geysers, la luna, es muy, muy Rey León. Me gusta, me gusta. Bueno, obviamente, ¿qué podemos comentar de la voz de Jeff que no hayamos dicho anteriormente, ¿sabes? O sea... A ver, es Jeff. ¿Qué te esperas? I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside, but thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression. The lights are not all on upstairs, but we're talking kings and successions. Even you can't be caught unaware. So prepare for the chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shiny
Ah, mm. Algo que, que es interesante de Jeff en particular. Obviamente todos tienen su fase teatral muy marcada. eh, pero sí hay algo que siempre me ha llamado la atención de Jeff. Es que Jeff queda muy bien tanto para ser villano de Disney como para ser un príncipe de Disney. ¿Sabes lo que te digo? O sea, porque por ejemplo, en el matchup que hacen de La Sirenita, por ejemplo, él es Úrsula, que obviamente como Úrsula es espectacular. En la de Moana, también es el villano, que no me acuerdo cómo se llama, que de hecho en el matchup que hacen de Moana es mi parte favorita. Por la versión que hacen de esa canción, también es una de las mejores canciones de la película de Moana, pero la versión que hacen ellos es mejor en todo sentido. Em, pero eso es algo que me llama la atención. Por ejemplo, mira, aquí que aparecen todos. Pero lo que les iba a comentar, por ejemplo, Ellie o Eli, eh, aunque de repente tiene como esa fase de villano en cierto sentido en algunas canciones, yo no lo veo tanto como el villano de la película como si uno puede ver a Jeff, ¿sabes? A eso me refiero. Bueno, César siempre se roba el show, obviamente. César, yo creo que a todos nos gusta César por lo histriónico que es, lo expresivo que es, sobre todo con su rostro, con las miradas, las caras que pone, todo es lo mejor. César siempre te saca una risa o una sonrisa cuando lo estás viendo en los videos. Eh, Él es Michael, supongo que seguirá Michael porque es con Y. Eh, Me llama la atención qué parte irá a hacer, porque por lo general cuando hacen alguna colaboración con algún otro artista, siempre cantan en, en los temas, tienen una parte, tienen algunas estrofas, pero en este caso, esta canción de Scar la canta completamente Scar, y lo que son las llenas hacen solamente lo que son los coros, o de repente una que otra contrarrespuesta, pero no tienen como... eh, una parte de la canción en sí. Entonces me llama la atención, me tiene bastante intrigado qué parte irá a cantar él. O solamente será parte de los coros junto con los demás, ¿sabes? Pero Voiceplay nos tiene acostumbrado de repente a esos giros de tuerca en las versiones que ellos hacen de las canciones. Así que vamos a retrocederlo un poco. Ah, no, pero sí, vamos a retrocederlo un poco. Porque quiero volver a escuchar ese último bajo. Time. Be prepared for sensational news. A shining new era is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. I know it's unsordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously squared. Be prepared. Hey, did you hear that? What's up? He's talking about the lion, yeah, the dad and the cub. I think I know him. What are we gonna do? We could turn him into a delicious stew. Ooh, then he'll pay his price. But who will be the king if we end his life? Well, not Mufasa. Ok, Michael Eschenzi. Michael Eschenzi. Que en la versión en inglés hace Whoopi Goldberg. Que de hecho hasta en el dibujo se parece a Whoopi Goldberg. Ya sé quién es Michael, es Chansey. Los otros dos siempre se me olvidan los nombres de las otras dos llenas, pero Chansey siempre la he tenido grabada. Eh, ya es Chansey. Vamos a escuchar esta parte de nuevo. Complementa muy bien Michael junto con César y con Eli. De hecho, incluso me dio la sensación de escuchar un poco parecido a lo que es... ay, se me fue el nombre. Eh, el que era parte del grupo de ellos, con el que cantan Valhalla Calling. ¿Cómo se llamaba? DJ.
creo que era. No sé, se me fue el nombre, no me acuerdo. Corríjanme si me equivoco abajo en los comentarios. Pero me dio me sonó un poco parecido a su tono de voz. Quiero escuchar la parte de ellos de nuevo. Hey, did you hear that? What's up? He's talking about the lion, yeah, the dad and the cub. I think I know him. What are we gonna do? We can turn him into a delicious stew. Ooh, then he'll pay his price. But who will be the king if we end his life? Well, not Mufasa, Mufasa, Mufasa. No king, la, 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 la. Could someone please explain this thing? Idiots! I'll be the king. Long live the king. It's great that we'll soon be connected. Men. The king. Long live the king. It's great that we'll soon be connected. But the king will be all time adored. Hey. Of course, quid pro quo, you're expected to take certain duties on board. The future is littered with prizes. And though I'm the main address, the point that I must emphasize is you won't get a sniff without me. So prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous planning, tenacity spanning. Insisto, cuando hacen esa floritura glissando la voz, no me gusta mucho. Nunca he sido fanático de ese estilo de canto. Pero cuando se utiliza bien y no se abusa de él, queda muy bien. Y aquí en esta parte queda muy bien. Prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. El raspado ahí, sutil, pero muy bien colocado, para darle un poco más de cuerpo y que no sea tan, digamos, falseto, y hacerlo un poco más tosco, porque recordemos que Shensi es la líder de los tres, entonces es la más imponente en ese sentido. Obviamente el líder de todos es Scar, pero me refiero que de las tres llenas, Shensi es la líder. Entonces ese raspado sutil, cortito, medio segundo, queda ideal para darle ese cuerpo a la voz. So prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous planning, tenacity spanning. Decades of denial is simply why I love. King undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. Yes, my teeth and ambitions are bared. Be prepared. Yes, our teeth and ambitions are there. Be prepared. A ver, ahí esperé que subiera un poquito más. Por eso hice Pero yo fue más por un gusto propio. No en esa parte que sientes que necesitas la explosión y que vaya hacia arriba. Be prepared. Hermoso, como siempre. Como siempre. O sea, es que no. A ver, ya lo dije, es bastante teatral y es lo que a mí me gusta de Voice Play. Esta escena también en la película es muy teatral también. Bueno, toda la película en sí.
hay que recordar que está inspirada en una obra de Shakespeare, ¿no? Que es Hamlet. Entonces, es muy teatral la película animada y esta escena yo creo que es la más teatral de toda la película. Y ellos la hacen muy bien. Sobre todo me gusta cómo juegan con los colores, al igual que en la película animada. Eh, me gusta. Michael, como Chensi, nada que decir. Nada que decir, o sea, espectacular. Es lo que nos tienen acostumbrados. Voice Play siempre una muy buena puesta en escena, una muy buena interpretación de todo lo que hacen, siempre. Eh, Respetan mucho siempre el material original al que ellos hacen algún cover y eso es lo que más me fascina de ellos. Y como ustedes me lo han dejado saber también en los comentarios o otras reacciones que hemos hecho de Voice Play o en las de Jeff cuando sube algún cover en solitario, también es lo que más les gusta. Y eso siempre se agradece que se mantenga el- la esencia del original pero agregándole la tuya. Em, Nada, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.